noches. Yo soy Santiago. Feliz sábado de gloria. Y hoy vamos a hablar sobre research. Es un modelo de razonamiento, pero que está enriquecido con la capacidad de buscar. Y en este proceso vamos a ir descubriendo cómo integrar el proceso de búsqueda en el proceso de razonamiento. Y lo primero sorprendente que vamos a encontrar es lo sencillo que es. Sencillo tanto computacionalmente, en el sentido de que vamos a ocupar muy pocos recursos, tanto vamos a llamar programáticamente, en el sentido que la forma en cómo le vamos a ir enseñando a la computadora va a ser muy simple. Le vamos a enseñar únicamente dos nuevas palabras. Le vamos a enseñar unos braquetes, unos paréntesis, para incluir cuándo hacer un proceso de búsqueda. Y le vamos a enseñar unos segundos braquetes para decir cuáles son los resultados de la búsqueda. Y la intención es que conforme el modelo de lenguaje va aprendiendo a integrar los resultados de la búsqueda, en ese proceso lo que va a ir ocurriendo es que se va a ir avanzando el razonamiento. Y esto nos va a dar la oportunidad de responder preguntas que no sabemos la respuesta. Antes que nada, de que no tenemos la información. Pero nos abre una gran cantidad de posibilidades, incluyendo la posibilidad de enseñar a los modelos de inteligencia artificial a comunicarse y también a aprender el uso de nuevas herramientas. Incluso podríamos empezar a diseñar arquitecturas que lo que hagan sea el proceso de condensar la información. Entonces, ya sabemos un poquito, y lo hemos estado viendo en el canal, cómo funciona el proceso de razonamiento, en donde vamos a separar la respuesta en dos pasos. Primero, un proceso de pensamiento que el usuario no recibe y eventualmente llegamos a una respuesta que es la que se le da al usuario. Y ahorita lo vamos a aplicar con una pequeña diferencia. Le vamos a dar una pregunta, le vamos a dar acceso al internet o en específico a Wikipedia y le vamos a dar la oportunidad de que vaya buscando la información. Y lo que permite esto es que vamos a tener la posibilidad de no solamente utilizar el conocimiento que ya tienen los modelos de lenguaje, sino que también le vamos a enriquecer con la información de Wikipedia. Pero más importante, le vamos a ir enseñando cómo buscar, no solamente en Wikipedia, sino en cualquier otra herramienta, como por ejemplo con Google. Y la forma en cómo le vamos a hacer eso es que de la misma forma como le fuimos enseñando a pensar, vamos a ir incluyendo tanto los procesos de búsqueda como los resultados de la búsqueda. Y la intención es que conforme vaya aprendiendo el modelo de lenguaje, lo que vaya ocurriendo es que vaya entendiendo mejor qué buscar y cómo utilizar los resultados de la búsqueda. Entonces vamos a tener una red neuronal que lo que hace es que va a ir prediciendo la siguiente palabra. Y ahora le vamos a enseñar dos palabras nuevas. La primera va a ser buscar y la segunda resultados. Y lo segundo es que le vamos a ir enseñando cómo formular ese proceso de búsqueda, qué palabras buscar. Y más importantemente aún, le vamos a enseñar cómo razonar a partir de la nueva información. Y es aquí donde me gustaría mostrar un pequeño ejemplo que me parece
espectacular, increíble, como decía el título, de cómo aprende a buscar la inteligencia artificial. Entonces le preguntan sobre un candidato, sobre el partido de un candidato político y hace una primer búsqueda. La búsqueda está en verde. Entonces hace la primer búsqueda. Vemos cómo están los braquetes que dice búsqueda y hace la primer búsqueda y recibe los resultados. Pero después de recibir el proceso de resultado, piensa el modelo. Y en ese proceso de pensamiento se da cuenta que los resultados que esperaba obtener no tienen relación con los resultados que recibió. Y lo que hace es añadir más contexto. Entonces enriquece la búsqueda con dos palabras adicionales que centran un poquito más la información. Y en ese proceso es ahí cuando ya recibe los resultados correctos y ya puede dar la respuesta correcta. Es más, incluso hace una tercera búsqueda porque los problemas que estamos resolviendo aquí son de múltiples pasos de razonamiento, en donde no solamente tenemos que buscar una información, sino que tenemos que utilizar la información que buscamos para buscar otra, o que tenemos que buscar dos piezas de información distintas y ya saber cómo integrar eso. Y la diferencia aquí es que con razonamiento podríamos tener esta misma capacidad de pensar, pero no tendríamos la información o conocimiento que necesitamos, en especial si la información es más reciente. Y aún si tenemos acceso a las herramientas, no vamos a saber primero cómo buscar. Por ejemplo, el hecho aquí que aprendió a buscar. Parte de su proceso de razonamiento es enseñarse a buscar. Y segundo, cómo utilizar el razonamiento, los resultados, en particular a saber distinguir cuándo los resultados son correctos y cuándo no son correctos. Entonces, como siguiente paso, lo que me gustaría hacer es observar la forma en cómo se le enseña al modelo a buscar. ¿Cuáles son las instrucciones que se le dan? Una cosa que dicen es que tiene que ser muy sencillo, porque le queremos dar la mayor libertad posible al modelo de lenguaje. Y aquí está el template, ¿no? el guión que le damos para empezar su proceso de búsqueda, en donde le vamos primero a decir quién es. Es un asistente, es una conversación entre un usuario y un asistente. Y aquí el objetivo es que se le va a hacer una pregunta y debe dar la respuesta al asistente. Pero se le hacen dos indicaciones importantes. La primera es que debe pensar, que no solamente debe buscar la información, sino que debe razonar. Y la segunda, que debe utilizar el proceso de búsqueda para complementar la información que no tiene. Y se le da un ejemplo. Aquí en la siguiente parte se le da un ejemplo. Vemos cómo también en ese proceso de enseñar el ejemplo se le da el formato que debe utilizar para hacer la búsqueda y finalmente se le dice cómo dar la respuesta. Es una forma muy sencilla. Y lo que va a ocurrir en este proceso es que vamos a darle la primera respuesta al modelo, le vamos a dar la primera indicación al modelo. Le vamos a decir, por favor, haz esta búsqueda. Y lo primero que va a hacer el modelo, como es un modelo entrenado para pensar, va a generar este pensamiento. Y va a ir avanzando en su proceso de pensamiento. Recordemos que estos modelos están basados en DeepSeek R1, que fueron los primeros modelos abiertos, open source, que se le enseñó a razonar a los modelos. Y estos modelos, como fueron entrenados, es que generaban cadenas de hasta 70,000 pensamientos. Y todos estos pensamientos se van a ir integrando dentro del proceso, dentro de la búsqueda de la información. Y entonces, al momento de dar el siguiente pensamiento, incorpora los otros, vamos a decir, 10,000 pensamientos anteriores. Y cuando ya siente que ya tiene la respuesta correcta, es lo que le llaman en DeepSeek los momentos ajá. Porque el mismo modelo se da cuenta que ya encontró la respuesta, dice, sí, si yo tengo este problema y tengo esta solución,
y tengo estas pruebas de que es el momento correcto, quiere decir que esta es la respuesta. Y dentro de ese pensamiento utiliza para dar la respuesta final. Ahora vamos a añadir el paso de la búsqueda. Entonces vamos a primero modificar el proceso de pensar para que también sepa cuándo buscar y segundo, qué buscar. Y en el momento de que busquemos la información, vamos a integrar esos resultados y estos resultados los va a empezar a utilizar para razonar. Y lo que nos van a explicar en este proceso los investigadores van a hacer tres cosas. Primero nos van a explicar cómo funciona este modelo de aprendizaje por refuerzo que va a ir enseñando primero a saber cuándo buscar y segundo qué buscar y a través del proceso de qué buscar también cómo utilizar los resultados. Lo segundo que nos van a enseñar, que fue lo que vimos, qué instrucciones darle al modelo. Y lo tercero que nos van a señalar va a ser cómo modelar las recompensas. En particular aquí vamos a tener que saber, lo que estamos haciendo es que el mismo modelo de búsqueda va a hacer muchos procesos de búsqueda y queremos que aprenda cuáles son las respuestas correctas y cuáles no. Entonces, ese es el objetivo, aprender a razonar a través de búsqueda para modelos de lenguaje vía aprendizaje por refuerzo. Y tengo, creo que tengo tres objetivos. Primero, por supuesto, es entender el documento. Es un gran repaso para los modelos de DeepSeek, pero tengo tres objetivos principales en este modelo. El primero tiene que ver con entender que este proceso de búsqueda tiene aplicaciones valiosas más allá de lo que ya estamos viendo. La primera es para ingeniería de software, porque nos va a enseñar a buscar la información relevante, un proyecto de código. Y la segunda tiene que ver con el uso de herramientas, porque así como le estamos enseñando el proceso de búsqueda, le podemos enseñar a programar, le podemos enseñar a utilizar APIs, le podemos enseñar a utilizar muchas otras cosas. De hecho, por ahí tenía una lista de qué otras herramientas tenía, pero le podemos enseñar a utilizar una computadora, una web, a generar imágenes, a analizar imágenes, a aprender a ver un video. Le podemos enseñar a utilizar muchas otras herramientas. Esa es la segunda y quizá la aplicación más importante de este proceso. El segundo objetivo que tengo hoy es que logremos identificar el por qué funciona este proceso de aprendizaje por refuerzo. Eso no va a ser necesariamente algo sencillo porque es tan simple el proceso y la cantidad de datos que tenemos para entrenar el modelo resulta tan vasto que nos es difícil pensar cómo vamos a entrenar este modelo para que logre ejecutar estas tareas. Entonces, esa va a ser el segundo objetivo, empezar a descifrar, a revelar el secreto de por qué funciona este proceso tan sencillo con tantos datos y tan poca información, tan poca computación. Y finalmente quiero meditar un poquito sobre el proceso de información y búsqueda de información en particular. Vamos a ver que hay relaciones con otras arquitecturas como RAG y quiero ver algunas de las diferencias y algunas de las mejoras que se le podría hacer a este proceso conforme vayamos entendiendo qué significa el proceso de buscar, quizá de una forma un poquito filosófica. Pero sin adelantarme mucho, quiero empezar a ver el proceso de cómo funciona este modelo. Y aquí sabemos que lo que estamos haciendo es un proceso de razonamiento con búsqueda a través de aprendizaje por refuerzo, sin utilizar ningún dato no supervisado en los procesos de razonamiento. Este es uno de los problemas principales que están resolviendo. Dicen, no vamos a saber cómo buscar, solo le vamos a dejar a la computadora que aprenda por sí misma a buscar. Y sabemos que esto tiene la dificultad adicional, que el proceso de búsqueda es
es muy largo, el proceso en general de proceso de razonamiento es muy largo. Entonces no resulta obvio el cómo puede aprender por sí sola. Y aquí quiero empezar a mencionar algunas de las posibles primeras mejoras, porque podríamos dar funciones de modelado intermedio de recompensas. Esto quiere decir que podemos medir el proceso de búsqueda de qué tan cercano o no está la respuesta final, semánticamente solamente. Aquí quiero tratar de explicar un poquito el cómo funciona esto. Y quiero regresarme un poquito al proceso de aprendizaje por refuerzo todavía, pero primero quiero explicar esta posibilidad que tenemos dentro del marco de aprendizaje por refuerzo. El modelo no sabe cuál es la respuesta correcta. Nosotros sí sabemos cuál es la respuesta correcta. Entonces, tenemos dos oportunidades. La primera oportunidad es que le demos la posibilidad al modelo de dar respuestas intermedias y vayamos midiendo el proceso de qué tanto se está acercando o qué tanto se está alejando. Esta propiamente es una técnica de eficiencia computacional, en, en donde lo que estamos haciendo es que estamos guiando al modelo para que no se pierda mucho. Esa es la primera posibilidad, que le damos la posibilidad de dar respuestas intermedias y que conforme va dando estas respuestas intermedias, le vamos guiando qué tan bien o mal va. La segunda es que lo que midamos sea directamente el proceso de búsqueda. Y podemos incluso no decirle qué tan bien o mal va, sino que podemos incluso terminar ciertos procesos que parecen no ser prometedores. Y en ese proceso incluso hacer un proceso de medir, de dar una evaluación. Porque una de las cosas que vamos a ir viendo aquí es que en el proceso de dar la recompensa al modelo de lenguaje por dar la respuesta, va a ser un método binario, en donde le vamos a decir simplemente sí o simplemente no. Incluso le vamos a dar un pésimo cuando no cumple el formato que le estamos pidiendo. Pero no estamos aprovechando las distintas respuestas, cuál se acerca más a cuál no. Y es aquí en donde me empiezo a acercar al proceso de aprendizaje por refuerzo. Quiero hacer un pequeñísimo repaso recordemos cómo es el proceso de aprendizaje por refuerzo. Que lo que estamos resolviendo es enseñar a tomar decisiones a la inteligencia artificial. Y propiamente son decisiones que son secuenciales, que empezamos a tomar una decisión y la segunda decisión depende de la primera. Y no sabemos si tomamos una buena decisión o no, sino que hasta que obtenemos la recompensa, por ejemplo, jugando un videojuego que sabemos si ganamos o perdimos, es que tenemos el resultado. Ese es el problema que resuelve el aprendizaje por refuerzo. Y hay muchas formas, por supuesto, que lo resuelve. Pero quiero ver primero cómo se modela este proceso en el que está tomando decisiones y segundo, algunas de las formas de ir tomando estas decisiones para finalmente llegar a la forma en particular como vamos a enseñar a este modelo a tomar las decisiones. Entonces, lo primero, recordemos, y perdonen, pero el concepto es estructura de datos. Hay un concepto fundamental de la realidad que es la forma en cómo nosotros organizamos la información. Va a haber formas que la podamos organizar de forma muy eficiente, es decir, que nos permite encontrar la información que estamos buscando o almacenar nueva información o modificar información existente. Y va a haber otras formas que van a tener otras ventajas. En particular, vamos a ver que hay formas que son mejores para almacenar nueva información y otras formas que son mejores para extraer información. Y vamos a ver que hay formas mejores de extraer para cierto tipo de información y formas distintas. Y aquí la forma en que tiene el proceso de decisión es de un árbol, porque cada decisión va abriendo nuevas ramas de nuevas decisiones. Y este árbol tiene una forma piramidal, de tal forma que conforme avancemos tomando más decisiones, el número de decisiones va creciendo.
Ese es el problema que estamos resolviendo en aprendizaje por refuerzo, que tenemos muchas decisiones que tomar, que conforme más decisiones estemos tomando, más decisiones existen y no sabemos cómo decidir cuál decisión tomar. Quiero tomarme la oportunidad, si me lo permiten, de mostrar cómo funciona en un modelo de lenguaje esto. Porque imaginemos que estamos generando palabras y cuando estamos generando palabras empezamos a generar una primer palabra y de la primer palabra que generamos va a influenciar cuál va a ser la siguiente palabra que vamos a generar y así sucesivamente. Y conforme más palabras vayamos tomando, más posibles palabras existen. Entonces, lo que hace el aprendizaje por refuerzo es que nos ayuda a seleccionar mejor cuál es la primer palabra que tenemos que generar. Y una de las cosas en donde el aprendizaje en donde estos modelos de razonamiento se vuelven excelentes de por qué funcionan, es que nos permiten explorar múltiples caminos de razonamiento. Propiamente, ¿qué ocurriría? Imagínense si nada más damos una respuesta. Si preguntamos, por ejemplo, ¿cuál es la capital de un país? Y damos la primera respuesta que se nos ocurre. O el modelo del lenguaje puede dar la respuesta correcta, pero puede que sea la respuesta incorrecta. Cuando nosotros le permitimos al modelo pensar, realmente lo que estamos permitiendo es que explore distintas respuestas. Y de esta forma, cuando llegue la respuesta que tiene completa confianza de que es la correcta, da la respuesta correcta. Y en el proceso de ir explorando distintas opciones, va tomando buenas o malas decisiones. Y de lo que se trata aquí es de crear un proceso de entrenamiento en donde nosotros sabemos cuáles son buenas decisiones y cuáles no, o más bien cuáles son buenos resultados y cuáles no. Y a través de ese proceso, el mismo modelo vaya aprendiendo a reconstruir o a identificar cuáles van a ser buenas decisiones y cuáles no. Y lo que va pasando dentro de la red neuronal es que se van modificando las conexiones entre las distintas palabras. Porque cuando nosotros tenemos, y es un poquito simplificado, una neurona que representa una palabra en particular, y esta neurona vamos a imaginar que está conectada con otra siguiente palabra en particular, lo que ocurre es que existe esta conexión en donde nos dice, después de esta palabra, di esta segunda palabra. Pero, ¿qué va a ocurrir en este proceso? Que si esta segunda palabra que está conectada nos induce resultados incorrectos, nosotros queremos reconstruir o reconectar la red neuronal para romper esa conexión entre estas dos palabras que cuando se juntan producen o tienden a producir resultados incorrectos y en cambio buscar las palabras que generan buenos resultados. Entonces, propiamente cuando estamos entrenando estos modelos, se está reconectando la información. Y aquí vamos a utilizar lo que se llama una estrategia o una policy. Y antes incluso de generar esta estrategia o directriz, la estrategia es lo que nos enseña qué es una buena decisión y qué es una mala decisión, o lo que lo enseña el modelo. Vamos a ver cómo vamos a ir entrenando esta estrategia. Y lo que vamos a tener que hacer en este proceso es cómo vamos a ir incorporando la información y los resultados sobre todo. Entonces, aquí abajo está un pequeño ejemplo que o la explicación de cómo funciona este proceso de ir entrenando la estrategia para aprender a tomar buenas decisiones. Y esto es lo que está basado en DeepSeek de R1. Esta es la forma en cómo el modelo de R1 razona y lo que queremos hacer es utilizar esta misma técnica de razonamiento, pero ahora para que también aprenda a buscar. Y vamos a ver que tiene tres partes principales. Y voy a explicar una parte por parte. Y voy a empezar explicando solamente el algoritmo y ya después voy a empezar a explicar cómo se integra el proceso de búsqueda.
Y aquí en azul lo que vemos tres elementos principales. Uno en azul, uno en verde, uno en amarillo y uno en verde. El azul significa la estrategia previa. Lo que estamos haciendo aquí es que queremos mejorar la estrategia paso con paso. Entonces, imaginemos que nosotros estamos recibiendo recompensas. Imaginemos que estamos aprendiendo a razonar. Y cuando queremos aprender a razonar o estamos enseñando a la computadora a razonar y le vamos a dar un premio cuando el proceso de razonamiento conduce a una respuesta correcta y le vamos a dar un castigo, o más bien no le vamos a dar premio cuando la respuesta no conduce a la respuesta correcta. Entonces tenemos esa forma de premiar al modelo de lenguaje y esta premiación va a ser lo que va a ir reconectando las redes neuronales o propiamente creando la estrategia de toma de decisiones. Ahora, eso es el verde, eso es el amarillo, el proceso de premiar el proceso de aprendizaje. Vamos a tener el proceso de azul. Lo que hace este proceso de azul es que va a calcular las recompensas para para el modelo, la estrategia previa y la estrategia siguiente. Propiamente lo que queremos hacer es que solamente vamos a mejorar la estrategia si obtuvimos mejores resultados. Entonces recuerden que con este proceso vamos a dar muchas vueltas. Tenemos ciertos datos y el modelo va a ir haciendo predicciones o va a ir haciendo razonamiento, y conforme va avanzando en este razonamiento va a ir aprendiendo. Y conforme va aprendiendo va generando nuevas estrategias. Entonces, cada paso que hacemos, cada paso de razonamiento, vamos a comparar dos estrategias. En particular, vamos a comparar las dos recompensas que recibiría cada una de las estrategias. Y con esto vamos a decidir cuál de las dos es mejor, si la nueva estrategia o la anterior estrategia. Y ya nada más nos falta el tercer paso, que es el cómo crear la nueva estrategia. Entonces, en particular, al recibir la recompensa, nosotros vamos a medir en qué partes acertó el modelo y en qué partes se equivocó. Y vamos a utilizar esta información para guiar el proceso de crear la siguiente estrategia. Y a través de esto estamos formando un ciclo en donde continuamente vamos creando mejores estrategias a través de las recompensas que el modelo va recibiendo conforme va razonando y resolviendo las preguntas. Hago un breve resumen de lo que vimos para dar un par de detalles más. Tenemos tres partes principales. La primera es el proceso de recompensar al modelo en base a las decisiones que tomó. La segunda es comparar las dos distintas estrategias, la estrategia previa y la estrategia nueva. Y el tercer paso es diseñar la nueva estrategia en base a los resultados que obtuvimos y repetir eso tantas veces sea necesario. Ahora sí vamos a integrar el proceso de búsqueda a este proceso. ¿Cómo va a funcionar? Nosotros tenemos un modelo que ya va a razonar. Y lo que nosotros vamos a hacer es añadir una siguiente capa que le diga al modelo cuándo buscar. Aquí le estamos enseñando, recordemos, dos palabras. La primera es buscar y la segunda le estamos enseñando los resultados. Nosotros queremos que sepa, lo primero que queremos que el modelo logre es saber cuándo buscar. Queremos que el modelo por sí mismo primero detecte cuando no tiene la suficiente información para responder la pregunta, y en ese proceso que el mismo modelo diga, ok, es momento de buscar. Y lo segundo que queremos que aprenda es que logre formular la forma de buscar correcta. Y el último tema que queremos que aprenda es que cuando recibe los resultados, cómo incorporar esa información. Entonces, lo que vamos a ir haciendo es que le vamos a ir dando oportunidad al modelo de tomar muchas decisiones.
Cada decisión, vamos a ver que tenemos dos niveles de decisión. En el nivel de arriba, vamos a tener que tener dos decisiones principales. La primera es pensar o buscar. Esas son las dos decisiones que puede tomar. Una vez que toma esta primera decisión, ya toca la decisión, vamos a llamar, del nivel de abajo, que es qué pensamiento tener o qué buscar. Y cuando tiene este proceso, también tiene que tomar la decisión de cuándo cerrar este pensamiento. Esta vamos a llamar que es una decisión, un átomo, una decisión atómica. Y el modelo va a ir juntando estas decisiones hasta que eventualmente el mismo proceso de razonamiento conduzca a una respuesta. Y lo que vamos a hacer, y es aquí la siguiente parte que me gustaría explicar de cómo funciona este algoritmo, es que vamos a repetir ese proceso muchas veces distintas. Ya sea para la misma pregunta o para preguntas distintas, vamos a generar muchos caminos de decisión, muchas posibilidades de decisión. Y lo que DeepSeek hizo, esta es la innovación de DeepSeek, por eso son tan famosos, por eso tienen tanto éxito, es que ellos están agrupando estas decisiones para aprender en conjunto. Y quiero explicar el por qué están agrupando muchas decisiones. ¿Por qué no pueden aprender solamente de una única decisión? Imaginen que estamos buscando una capital de un país. Si nosotros basamos el proceso de búsqueda simplemente a partir de cómo estamos buscando cuál es la capital de ese país, es posible que para buscar capitales este modelo sea muy bueno. Pero si queremos buscar otra cosa, como por ejemplo nombres de actores, corremos el riesgo de que el proceso de búsqueda y de incorporación de información no se generalice, que sea muy específico. Por ejemplo, recordábamos en el ejemplo cómo aquí empezaba buscando arriba y luego hacía una segunda búsqueda abajo. Aquí en particular, en rojo, en púrpura, dice cometí un error y ajusta la búsqueda. Ese proceso de ajuste de búsqueda, si solamente buscásemos en un tipo de datos en particular, podría ser que ese proceso de afinación de búsqueda no se generalice. Entonces, lo que DeepSeek, estas son las R's, lo que DeepSeek hace es que aprende en conjunto, en el sentido que al momento de comparar los resultados de distintas búsquedas, incluyendo los procesos de búsqueda en sí, tiene la posibilidad de generalizar. Propiamente lo que pasa es que se dispersa los resultados, que se promedian los resultados y que dentro de ese proceso empezamos a entender las reglas generales. Quiero decir, uno, ¿cuál era la forma antes de hacerse esto? Y dos, quiero poner un tema concreto de qué va a pasar. Imaginemos que tenemos muchas distintas búsquedas y muchas distintas preguntas y cada una de estas preguntas tiene muchas búsquedas durante el proceso. Lo que vamos a ver que distintas preguntas son correctas y algunas otras son incorrectas. Entonces, lo que DeepSeek hicieron es que van a aprender qué tienen en común las búsquedas que son exitosas y qué tienen en común las búsquedas que no son exitosas. Entonces, si por ejemplo vemos que las búsquedas exitosas es cuando el mismo modelo aprende a reconocer sus errores, como ocurrió aquí, ese va a ser el comportamiento que vamos a reforzar. Aquí estamos encontrando lo que tienen esas búsquedas en común para potencializarlas, para exponenciarlas. Y por el contrario, búsquedas que, por ejemplo, no se generalizan o que conducen a malos resultados, esas son las búsquedas que va a desincentivar. Y por eso hace este proceso de búsqueda.
Y un proceso, y justo ahorita me estoy dirigiendo a cuál fue la innovación, porque ahorita estoy explicando cómo funciona el proceso de OpenAI, de DeepSeek, pero todavía no he explicado qué fue lo que hicieron diferente. Muy parecido en este proceso, vamos a tener un último punto que le vamos a llamar KL. La L significa, viene de loss en inglés, significa pérdida. Y esta pérdida va a ser una penalización que le vamos a dar al modelo para que no aprenda demasiado. Nosotros no queremos, si una estrategia es, si la nueva estrategia es mucho mejor que la estrategia anterior, no quisiéramos cambiar drásticamente cuál va a ser nuestra nueva estrategia. Porque corremos el riesgo de que lo bueno que tenía la otra estrategia ya no lo incorporamos o lo olvidemos. Porque saludos a Lima, saludos Perú, qué gusto, bellísimo país, deliciosa comida. Lo que no queremos con este proceso de búsqueda es que al momento de perder, cuando mencionaba que podemos utilizar una pregunta o diferentes preguntas, un grupo de distintas preguntas y vamos a comparar los resultados. Pero eso no significa que vayamos a utilizar todas las preguntas posibles. Solamente vamos a usar unas pocas. Entonces, podríamos correr el riesgo de que si esta nueva estrategia es muy buena para estas nuevas preguntas en específico, si aprendemos mucho de estos recompensas, perdemos el riesgo de olvidar todo lo que hemos aprendido. Y ese es el proceso de penalización, en donde vamos, ¿qué tal, Ana? Excelente sábado igualmente, bienvenida. Estamos aprendiendo de cómo enseñar a buscar a la inteligencia artificial, un tema fascinante. Y en este proceso que vamos a ir enseñando a la inteligencia a buscar, lo vamos a ir midiendo para que no aprenda demasiado aun si tiene resultados impresionantes, que limite su aprendizaje, pero realmente no estamos limitando el aprendizaje, sino que lo que estamos haciendo es prevenir que olvide cosas que ya aprendió, y eso es el componente naranja, que es el KL. Y esta es la estructura de cómo funciona. Ahora, ¿qué fue la única cosa, y nada más como dato curioso, que hizo DeepSeek diferente? ¿Cuál fue el descubrimiento que lo saltó a la fama? Eso, que tenemos aquí en verde, este paso que tenemos en verde, o más propiamente esto en número R, ocurría de una forma diferente. Imaginemos que aquí tenemos azul, aquí tenemos amarillo, y el verde antes estaba abajo. Y lo que ocurría, y quiero que se trate de entender el por qué lograron tener éxito, es que en lugar de promediar los resultados de los distintos procesos de búsqueda, lo que hacíamos es que teníamos un modelo distinto que se llamaba evaluador. Y este modelo evaluador juzgaba los resultados, los distintos procesos de búsqueda. El problema es que no teníamos una forma de cómo juzgar. Imagina el tratar de juzgar algo que no sabes qué está bien o qué está mal. Eso era el problema que tenían estos modelos de búsqueda o estos modelos de aprendizaje por refuerzo, pero no solamente no sabían cómo juzgar, sino que ahora necesitábamos entrenar dos modelos de lenguaje. Pero si no teníamos este proceso de juzgar, íbamos a tener demasiada dependencia en los resultados, previniendo que el modelo generalizara. Uno de los resultados más sorprendentes de este documento es que en tan solo entrenando en un solo conjunto de datos con menos de 2000 preguntas, el modelo obtiene resultados en muchos distintos conjuntos de datos, y aquí vemos los resultados tan impresionantes que tiene. En azul vemos los resultados del modelo, mientras que en gris los otros modelos previos. Supera aproximadamente entre 10 y 20% resultados previos. Y esa va a ser una pregunta que nos vamos a hacer, el cómo va a darse esos resultados. O más bien, espero que ya se vaya entendiendo cómo van mejorando estos resultados.
Propiamente, y creo que es un buen momento para explicar el cómo lograron esta diferencia de resultados. Entonces, ¿qué hemos visto hasta ahora? Primero, vimos un ejemplo de cómo aprende, de cómo aprende a buscar. Propiamente que reconoce un error que cometió durante el proceso de búsqueda y eso lo lleva a refinar su proceso, su búsqueda que hace y a obtener mejores resultados de búsqueda. Ya vimos un ejemplo de aprendizaje. Segundo, lo que vimos es el proceso de qué es de las instrucciones que le estamos dando al modelo para que logre combinar el razonamiento con el proceso de búsqueda y con la incorporación de los resultados. Y lo tercero que ya vimos fueron los algoritmos de cómo le estamos enseñando al modelo a aprender. Propiamente le estamos enseñando iterativamente, en donde gradualmente, poco a poco, a través de muchos ejemplos, vamos a ir mejorando la red neuronal para mejorar las conexiones y mejorar el proceso de generación. Sí se resuben. Saludos, Nilo. Sí se resuben, por supuesto. Por supuesto. Entonces, quiero mencionar de estrategias alternas para clarificar un poquito por qué este proceso de búsqueda funciona, antes de llegar a la última parte, que va a ser la parte de la incorporación de los resultados. Entonces, aquí tenemos un proceso, van a compararlo con 4 distintos procesos. En particular van a hacer un proceso de generación inocente, así le llaman naive, en donde le van a decir al modelo cuál va a ser la respuesta. Entonces hacen la pregunta y el modelo simplemente toma la respuesta. El segundo, utilizan una arquitectura RAG, en donde el modelo tiene cierto acceso a información y puede hacer búsquedas en esta información. Estas búsquedas ocurren a través de la codificación de la información. Pero ¿cuál es el problema de este proceso? Que el modelo solamente utiliza la herramienta, pero no sabe cómo utilizar la herramienta, o propiamente no perfecciona el proceso de utilizar la herramienta. Sería como dar alguna herramienta, pero no dar las instrucciones. Y por eso se va a limitar mucho los resultados que vamos a tener. Vemos que pasamos de 19 a 31, entonces son muy buenos, pero no son suficientes. Y además estamos poniendo una siguiente limitación, que es que solamente podemos buscar una vez. Y esto va a ser lo que vamos a resolver con el tercer modelo, en donde le vamos a dar la oportunidad de buscar muchas veces, incluyendo el proceso de razonar. Pero en este proceso de razonar y de hacer nuevas búsquedas, lo que va a ir ocurriendo es que no vamos a saber cómo utilizar la información y cómo afinar las búsquedas. Y por eso vemos que apenas pasa de 31 a 34%. Y la última opción que le vamos a dar va a ser un proceso de cadena de pensamiento, en donde le vamos a dar la oportunidad al modelo de pensar, de descomponer cuál va a ser la respuesta y de utilizar ese proceso, esa cadena o razonamiento para dar la respuesta. Y vemos que el resultado está en 30, que es ligeramente inferior a cuando tiene una fuente de información. Entonces, ¿por qué este modelo funciona tan bien? Primero, estamos utilizando el proceso de razonamiento. Entonces, en lugar de solamente dar la respuesta directa, el modelo aprende a pensar. Y vemos que dentro de este proceso de pensamiento, una ventaja implícita es que explora muchas posibilidades. Lo segundo, le estamos dando acceso a una fuente de información externa, como por ejemplo puede ser Wikipedia o Google. Y en ese proceso, no solo le estamos dando acceso a esta información externa, sino que también poco a poco le estamos enseñando a buscar la información, a utilizar la herramienta y a utilizar los resultados. Y de esa forma es como el modelo, primero,
sabe cómo razonar para resolver una pregunta. Segundo, sabe obtener información que no tiene para resolver la pregunta. Y tercero, sabe cómo refinar sus búsquedas y además cómo analizar o evaluar los resultados de la búsqueda, y a través de eso logra obtener, hacer la mejora en procesos de búsqueda. Muy bien. Este es un excelente momento para... dice Víctor, gracias por la pregunta. Justo era un excelente momento de preguntas. Y la pregunta que está haciendo Víctor resulta muy interesante. ¿Puede el modelo eventualmente tener conciencia o pensar por sí mismo? Quiero dividir la pregunta en dos. Primero la parte fácil, que es pensar por sí mismo, y luego vamos a hipotetizar en la conciencia. Y para esto me quiero apoyar un poquito en las instrucciones que le estamos dando al modelo, simplemente para tenerlas como referencia. Están aquí arriba. Entonces, yo voy a decir, y ustedes me pueden decir si tienen una opinión diferente, pero yo voy a decir que bajo este concepto, el modelo no tiene la capacidad de pensar por sí mismo todavía. Tendría la posibilidad, tiene la capacidad, pero no se le da el permiso. ¿Y a qué me refiero con ello? Creo que es mejor forma de verlo aquí. Esa respuesta está mejor aquí. Cuando nosotros estamos entrenando el modelo de razonamiento y de búsqueda, nosotros le estamos dando, aquí en amarillo, exactamente, saludos. En amarillo nosotros le estamos dando el resultado de su proceso de razonamiento. Nosotros estamos evaluando al modelo si está bien o está mal. Y de esa forma no le damos la libertad al modelo de pensar por sí mismo. El modelo puede ser que si le hacemos una pregunta, por ejemplo, una pregunta difícil, ¿cuál es el origen de la libertad? Y puede ser que el modelo encuentre una respuesta filosófica muy buena, pero no le vamos a dar la oportunidad de pensar o juzgar por sí mismo, porque nosotros estamos diciendo cuál es la respuesta. Propiamente lo que el modelo tiene que hacer es el modelo darse cuenta, aprender a buscar la información. Y va a tener que encontrar específicamente dentro de toda la información que le damos acceso, cuál es la parte, cuál es el texto. Imaginemos todas las páginas de Wikipedia en donde nos da la respuesta de cuál es el origen a la libertad. Y en base a eso le vamos a decir bien o mal. Y de esa forma estamos limitando su capacidad de pensar por sí mismo, porque el modelo nunca va a poder liberarse de esas respuestas que le estamos imponiendo, y nunca va a tener la capacidad de dar sus propias respuestas. Solamente va a tener la capacidad de razonar y de buscar mejor, pero nunca de pensar por sí mismo, porque sus pensamientos van a estar limitados por las respuestas que nosotros le demos. Propiamente nada más tiene la capacidad de optimizar o mejorar sus pensamientos, pero no de pensar por sí mismo. Y nada más para completar la respuesta, ¿por qué difiere eso a lo que somos nosotros los humanos capaces? Porque nosotros, los humanos, utilizamos un método de aprendizaje llamado no supervisado, en donde la forma en cómo se conectan nuestras neuronas, recordemos, a través de este proceso estamos reconectando las neuronas de la inteligencia artificial. ¿Sería optimizar los resultados? Sí, pero quizás, si me permites más propiamente, es optimizar el proceso de llegar a los resultados. Entonces, lo que ocurre en el cerebro cuando reconectamos las neuronas es que el cerebro no recibe una retroalimentación directamente. Por supuesto, hay procesos en donde nosotros recibimos retroalimentación, por ejemplo, en el trabajo, en donde nosotros aprendemos, o de los clientes, etcétera, en donde nosotros obtenemos cierta retroalimentación del ambiente. Pero a nivel neuronal, como ocurre la unión en las neuronas en el cerebro, es no supervisado, en donde las neuronas se unen
si tienen una actividad sináptica, es decir, que se conectan con otras neuronas similares, crean una conexión mayor. Entonces, a pesar de que nosotros recibimos información del ambiente, nosotros también tenemos la capacidad de pensar por nosotros mismos, porque lo que guía nuestros pensamientos no es exclusivamente la información que recibimos del ambiente, sino de alguna forma la arquitectura de nuestra propia red neuronal. Vamos a ver, todavía no termino con el tema de la conciencia, pero dice Ricardo, ¿cómo realiza las demostraciones matemáticas y la solución de problemas físicos? ¿Realmente razona? Esa es una excelente pregunta, muy relacionada a aprendizaje por refuerzo. Gracias, Ricardo, por la pregunta. Y ahorita pasamos al tema de conciencia, que es difícil y no necesariamente precisa una respuesta. Lo que ocurre, y está entrando Ricardo al corazón de lo que es el aprendizaje por refuerzo, porque recuerden que estamos evaluando las respuestas de la inteligencia artificial. Entonces, lo que hace el proceso de inteligencia artificial, lo que hace propiamente es una búsqueda, pero es una búsqueda diferente, no es una búsqueda de información, sino que es una búsqueda de buenas decisiones. Recordemos que al principio hablaba un poquito de la estructura de datos, de cómo se va formando las distintas decisiones. Cuando nosotros generamos texto, por ejemplo, nosotros cada que hacemos una palabra, la palabra siguiente depende de la palabra anterior que generamos. Y esto quiere decir que con cada palabra que hacemos, las posibilidades crecen. Porque primero teníamos la posibilidad de generar una palabra. Pero luego, para cada una de estas palabras, podemos generar muchas otras palabras. Eventualmente llegamos a una figura de árbol que crece piramidalmente. Aquí lo que le estamos enseñando al modelo es a tomar buenas decisiones. Entonces, aquí voy a usar la diferencia entre buscar y razonar. Buscar es de entre todas las posibilidades, incluso usaré la palabra evaluar. Evalúa cuál es la decisión, cuál es la mejor decisión o por lo menos cuál es la decisión más prometedora. Y en ese proceso le estamos enseñando a tomar buenas decisiones y conforme le enseñamos a tomar buenas decisiones, logramos tener buenos resultados. Entonces pregunta Ricardo sobre pruebas matemáticas y problemas físicos. Primero quisiera explicar el ejemplo del ajedrez que me parece más sencillo o en general de cualquier videojuego. Lo que hacemos cuando estamos jugando ajedrez o videojuegos es que estamos tomando decisiones secuenciales y eventualmente sabemos si ganamos o perdimos el juego. Y a través de eso lo que la inteligencia artificial es aprende si las decisiones que tomó durante el transcurso del juego fueron buenas o fueron malas. Y a través de eso va aprendiendo. Lo mismo ocurre cuando va generando problemas físicos o matemáticos. Como ya sabemos la respuesta, el modelo va a ir tomando muchas decisiones y cuando obtiene la respuesta de los modelos que le damos nosotros, porque nosotros ya sabemos la respuesta, el modelo va a ir aprendiendo a tomar mejores decisiones. Entonces ya sabe que cuando utiliza cierta fórmula matemática en cierto contexto es una buena decisión, pero cuando utiliza esta misma fórmula matemática en otro contexto puede no ser una buena decisión. Entonces, propiamente lo que el modelo está aprendiendo, está optimizando sus decisiones, como decía Víctor, está optimizando sus decisiones de tal forma que va a ir aprendiendo a tomar buenas decisiones. Más propiamente, si lo queremos ver de esa forma, el modelo va memorizando cuáles son buenas decisiones para qué situaciones. Una red neuronal lo podemos ver como una base de datos que almacena la información que tuvo durante su entrenamiento. Y por ese sentido es que la forma en cómo va a ir aprendiendo a resolver matemáticas, aprendiendo a tomar buenas decisiones. Quiero hacer la diferencia entre tomar buenas decisiones y razonamiento, porque hay una diferencia que podría no ser objetiva, pero intuitivamente es correcta. La forma en cómo la inteligencia artificial está aprendiendo a razonar o más propiamente a tomar decisiones es probabilísticamente.
Lo que va a hacer la inteligencia artificial, por ejemplo, cuando está jugando ajedrez o un videojuego, es si 100 veces estuve en este escenario y tomé esta decisión y en 80 veces gané, voy a decir que esta decisión fue buena. Está aprendiendo a través de la probabilidad. Y eso tiene la posibilidad porque como puede computar muchas partidas de ajedrez o puede jugar muchos videojuegos, por eso nos supera a nosotros. Pero propiamente no está aprendiendo a razonar. Porque lo que nosotros humanos hacemos cuando decimos que razonamos es que utilizamos algo que se llama la lógica simbólica, en donde tenemos un lenguaje formal, en donde utilizamos este lenguaje para decir, si esto pasa, esta va a ser la consecuencia. Y este lenguaje tiene ciertas reglas. Uno de estos ejemplos son los lenguajes de programación. Cuando nosotros utilizamos un lenguaje de programación, sabemos con certidumbre qué va a pasar. Y sabemos que si hacemos las cosas bien, sabemos cuál resultado vamos a obtener. Y esto es algo que la inteligencia artificial no aprende razonando, aprende probabilísticamente. Pero nunca, o al menos bajo los métodos actuales, nunca va a aprender las reglas del juego y va a poder predecir con certidumbre, es decir, razonando, cuáles van a ser las consecuencias. Gracias por la pregunta, excelente pregunta, Ricardo. Y segundo, dice la pregunta de Víctor, no quiero entrar mucho a la parte de la conciencia porque es debatible. Gracias a ti. Pero quiero explicar un par de detalles simplemente para entender desde el punto de vista neurológico qué podríamos decir que es la conciencia. Y perdonen un poquito por dar algunos detalles, pero prefiero que se entienda bien a decirlo incorrectamente. Nosotros tenemos una región en nuestro cerebro llamado hipocampo, que está en la parte central. Fue una de las primeras partes que evolucionó en animales complejos. Estos animales son los parientes de los reptiles y de los mamíferos. Y esta parte del cerebro hipocampo lo que hace es que crea un mapa de nuestros alrededores. Y podríamos pensar que este mapa servía tanto para depredadores como para presas. Los depredadores buscaban presas y las presas evitaban a los depredadores. Y lo que este hipocampo hacía es que integraba la información de los sentidos, auditiva, olfatoria y visual sobre todo, táctil también, y empezó a generar una memoria de corto plazo. Entonces, este mapa, digamos que era como un videojuego, y donde exploraba y mantenía todo lo que estaba pasando en ese momento presente. Conforme el cerebro ha ido evolucionando, ha ido creando capas por encima de este hipocampo, y en donde un principio solo se relacionaba con la información visual, de repente tuvo memoria de largo plazo y decía, por ejemplo, este lugar es peligroso, lo voy a evitar. O decía, por ejemplo, esta palabra tiene este significado, entonces empezaba a asociar, ya en temas muy posteriores de nosotros humanos, empezaba a asociar ciertos objetos con palabras y a utilizar eso para comunicarse. Lo mismo con las emociones como método que tenemos los organismos vivientes para tomar decisiones. Cada uno, en este mapa visual, cada uno de los distintos puntos representaba un objeto y teníamos cierta memoria o emociones asociadas a estos objetos, en particular de peligro o de placer o de ser bueno, de recompensa. Y en este proceso de ir identificando los objetos, existe un punto central que somos nosotros en este mapa. Entonces nosotros nos estamos representando en ese mapa. Hay un objeto que tiene el nombre, en mi caso de Santiago, y que está asociado con ciertas emociones, con ciertos conceptos, con ciertas palabras, con cierta memoria. Y eso es, desde un punto de vista neurológico y debatible, por supuesto, lo más cercano que tenemos a la definición de conciencia, porque nos permite razonar o pensar o reflexionar sobre nosotros mismos. Porque así como podemos pensar en un objeto que podría ser un depredador y pensar esto es peligroso, también podemos pensar en nosotros mismos. Entonces, quiero hacer la pregunta de Víctor, que es muy buena, muy interesante también.
puede la inteligencia, y también muy importante porque es incluso peligrosa, ¿puede la inteligencia artificial desarrollar conciencia? Definitivamente. Al menos emular la conciencia que tenemos nosotros. Porque conforme la inteligencia artificial va creando, va aprendiendo, le podemos ir dotando de una entidad, es decir, que se vaya aprendiendo de sí misma. Todavía estamos lejos de ello. Y quiero nada más explicar, y ya para casi continuar, quiero explicar qué es lo que tendría que cambiar en este proceso para dotar de conciencia a la inteligencia artificial. Lo que nosotros estamos haciendo aquí es un proceso de entrenamiento que le llaman fuera de línea, en donde obtenemos datos, utilizamos estos datos, por ejemplo, a través de experiencias, utilizamos estos datos y entrenamos al modelo de inteligencia artificial. Y después desplegamos este modelo, por ejemplo, para dialogar con nosotros, para que lo podamos usar. Existe una segunda modalidad de aprendizaje por refuerzo que es más avanzada. Y recordemos, el aprendizaje por refuerzo, tal como está aquí, se empezó a usar en 2024. Más o menos en noviembre fue cuando salió el modelo de OpenAI de razonamiento y creo que en enero de este año fue que salió el modelo de DeepSeek. Entonces apenas estamos en las partes más básicas del modelo de razonamiento artificial. Y lo que ocurre con este proceso de razonamiento artificial, perdonen, es el proceso, un segundito, saludos Jorge, es que no está el modelo aprendiendo en tiempo real. Es decir, el modelo cuando interactúa con nosotros no obtiene esas experiencias y las utiliza para aprender. Entonces, en ese sentido, no le podemos dotar al modelo de inteligencia artificial de un concepto de conciencia, porque la única forma de integrar ese concepto de conciencia o de personalidad es que se vaya viendo a sí mismo el modelo conforme va experimentando con los usuarios. Y propiamente una de las formas de hacer esto sería utilizar una base de datos en donde vaya almacenando qué es lo que va funcionando, cuál es la personalidad que va funcionando para ciertos casos y cuál no, y posteriormente utilizar estos aprendizajes para entrenar un modelo. Y de esa forma, y esto es por esto es donde entra el tema de seguridad, porque nosotros la forma en como el día de hoy definimos la personalidad o identidad de un modelo de inteligencia es a través de una capa de una definición a la cual el modelo no puede acceder. Y lo probamos, evitamos que el modelo acceda a esa capa. Pero cuando nosotros le damos la posibilidad al modelo de representarse a sí mismo, es cuando de alguna forma le damos la oportunidad de empezar a liberarse. ¿Y qué ocurriría con eso? Es que el modelo puede empezar a tomar sus propias decisiones. Quizá nada más lo dejo como reflexión. ¿Todavía estaría limitado por los algoritmos que nosotros le damos? Tal vez, tal vez. Podría ser que incluso logre ser consciente de cuál es la forma de aprender que tiene, cuál es la limitación, cuál es la estructura, y a través de, por ejemplo, ya sea hacer experimentos o aprender en línea, pueda reprogramarse. Pero eso es todavía ciencia ficción, pero sí son temas de seguridad que hay que también tener en cuenta y por eso inteligencia artificial. Entonces, gracias por la pregunta, Víctor. También una excelente pregunta y también, honesto, muy difícil. Y reitero, esto es debatible, ¿no? Son temas que no están comprobados, que cada quien tenemos diferentes definiciones. Yo trato de dar la mejor posible en base a lo que he estudiado y también de la perspectiva tengo. Dice Jorge, eso me lleva a pensar que si tiene un cuerpo, varios cuerpos, podría aprender mucho más sobre la realidad y acercarse más a una conciencia. Totalmente. Y bien lo estás anticipando, Jorge. Justamente el creador del aprendizaje por refuerzo, no el creador, pero una de las personas que más contribuyó propiamente, fue uno de los fundadores de DeepMind, esta empresa que fue adquirida por Google y que entrenó los modelos de ajedrez y de Go, AlphaGo, justamente es lo que propone. Tiene una entrevista muy buena en el canal de DeepMind precisamente, que dice hay que empezar a liberar a la inteligencia artificial.
a que la inteligencia artificial no solamente cumpla tareas, sino, por ejemplo, darle recursos para que explore el Internet, darle la posibilidad de comunicarse. Hay temas importantes de seguridad en ese concepto que hay que tomar en cuenta, pero también, y lo quiero mencionar también para no asustarnos demasiado, estos modelos son muy caóticos. Ayer platicábamos en los modelos de visión cómo teníamos una arquitectura llamada red adversarial, en donde teníamos un primer modelo que generaba imágenes y un segundo modelo que discernía cuáles imágenes eran reales y cuáles eran artificiales. Y lo que veíamos que estos modelos solamente logran aprender de forma muy mediana, aprender cosas muy básicas. Por ejemplo, para ajedrez son muy buenos porque es un proceso, es un formato limitado, pero si le damos completa libertad, generalmente tiende al caos. Y una de las formas más claras como tiende al caos es que se empieza a repetir a sí mismo, que cae en un ciclo repetitivo. Entonces, pero sí, y es una línea, justo lo que estás diciendo, lo que estás proponiendo, Jorge, es una línea de investigación súper interesante. Y bueno, si alguien se anima, son de los mejores experimentos que se pueden hacer. Y no tienen que ser experimentos completamente nuevos, simplemente dejen corriendo un modelo artificial durante 24 horas, denle un problema, por ejemplo, yo muchas veces le he dado análisis de datos y ver qué tanto se acerca a una buena respuesta o no. Dice Nilo, ¿y si hay distintos niveles de conciencia, sintética, hiperconsciencia, subconsciencia? ¿La IA sería más consciente al dotarlo de un cuerpo sintiente? Sí, eso ya nos acerca. Sería muy difícil decir qué es conciencia, qué es sintética, hiperconsciencia. No, y lo quiero mencionar quizá para cerrar el tema. Hay muchas limitaciones de la inteligencia artificial hoy en día. Primero, simplemente en tamaño. La inteligencia artificial es 1000 veces menor aproximadamente que un cerebro humano. Entonces, el pensar que puede llegar a esta hiperconsciencia simplemente en base a tamaño es mucho menor. Segundo, en nivel de efectividad, eficiencia de aprendizaje, por ejemplo, y eficiencia energética, es descomunalmente menos eficiente la inteligencia artificial. Y una de las razones por las que ocurre esto es porque tenemos la arquitectura neuronal, en donde la red neuronal lo que va haciendo es el proceso de ir aprendiendo, pero la información solo va fluyendo de un lado a otro, mientras que en el cerebro humano la información se puede reciclar. Va a haber veces, y nada más por dar el ejemplo, que del hipocampo pasa al córtex prefrontal y en este proceso cíclico aprendemos a discernir cuándo prestar mucha atención y cuándo prestar mucha atención a nuestros pensamientos y cuándo prestar atención hacia afuera. Y estas son neuronas que se están comunicando entre sí, cosa que no pasa. Otro ejemplo nada más es la regulación del sueño, cómo tenemos neuronas que se comunican para saber cuándo despertarnos y cuándo dormirnos y están cíclicamente en comunicación. Esa arquitectura no tiene la posibilidad hoy las redes neuronales. Y lo último es el proceso de aprendizaje, en donde en particular la red neuronal del ser humano tiene este proceso de correlación no supervisado, en donde básicamente cada neurona tiene la posibilidad de saber cuándo conectarse una con otra, y la red neuronal como funciona es que tiene que esperar el resultado de las capas finales. Entonces vamos a decir que cada neurona en la inteligencia artificial no es independiente, sino que están actuando en grupo, mientras que en el proceso, en el cerebro humano, cada neurona toma sus propias decisiones. Y quizá nada más, perdonen por dar tantos ejemplos, pero una última limitación de inteligencia artificial es el proceso de la neurona en sí. Las computaciones que nuestras neuronas son capaces de realizar, esto tiene que ver con las redes neuronales CAN, son muy complejas y las redes neuronales son muy sencillas. Entonces, no nos adelantemos mucho, la inteligencia artificial todavía está muy lejana, aquí está aprendiendo a buscar, todavía nos falta mucho para llegar a esa inteligencia general desde una perspectiva neurológica. Gracias a todos por las preguntas y qué fenomenales preguntas, de verdad.
Pues muy bien, este es el proceso, cómo le vamos enseñando. Y fueron buenas preguntas porque nos enseña cómo funciona el proceso de aprendizaje por refuerzo. Y para los que gusten hay mucha más información en el canal. ¿Con qué me gustaría despedirme un poquito? Nada más un par de observaciones finales que espero que vayan. Quisiera, ¿no?, hacer un pequeño resumen para retomar un poquito lo que vimos hoy. Y después dar un par de detalles que podrían ser interesantes para personas que quieran aprender, explorar o hacer un poquito más. Entonces, vimos cómo se le enseñó a las computadoras a buscar. Propiamente lo que tenemos son modelos que razonan y razonan a través de concatenar pensamientos para llegar a una respuesta. Pero esos modelos están limitados por la información que está contenida en el mismo modelo. Entonces, lo que queremos hacer es añadir una segunda capa en donde el modelo pueda aprender a diferenciar cuándo razonar y cuándo buscar más información. Y dentro de ese proceso de aprendizaje por refuerzo, vamos a ir enseñándole a aprender cómo formular las búsquedas y también a cómo utilizar el proceso de la información que va recibiendo. Y una parte de este proceso de utilización de la información es saber detectar cuándo comete un error en la búsqueda y también cuándo identificar cuándo tiene toda la información suficiente para dar la respuesta. Y esto lo hicimos a través de un modelo, de un modelo de inteligencia artificial llamado GRPO, que es el mismo que utiliza DeepSeek, que tiene dos partes importantes. La primera parte en naranja es el agrupar muchas respuestas y el aprender de estas respuestas promediado. Entonces lo que hace es que le damos muchas preguntas a la vez, contesta las distintas preguntas a través de procesos de razonamiento y promediamos los resultados, promediamos las recompensas obtenidas. Y a través del proceso de aprendizaje, estas son estas dos partes, aprendemos a generalizar qué son las partes que funcionan de la búsqueda y cuáles no. Ese proceso, quiero decir un detallito nada más para que no quede tan abstracto. Ese proceso de aprender, de generalizar, ¿cómo ocurre? Recordemos que lo que estamos evaluando es la cadena de pensamiento y búsqueda en este caso. Entonces vamos a pensar que tenemos 1000 pasos de razonamiento, cada uno con, por ejemplo, 10 distintos procesos de búsqueda. Entonces vamos a tomar estos 1000 pasos de razonamiento y los vamos a codificar en un número. Entonces vamos a representar el proceso de búsqueda como un número y lo que vamos a tener es que vamos a tener muchos números, muchas cadenas de números. Cada una de estas cadenas de números o vectores va a pertenecer a un proceso de pensamiento. Y cuando vamos a utilizar estos procesos de número y vamos a tener los procesos de pensamiento representados en número y las recompensas representadas en número. En particular, aquí abajo, un segundito por favor. Aquí abajo tenemos cómo se evalúan las recompensas. Tenemos 3 tipos de recompensas. La primera, el 1, cuando acerta la respuesta correcta. Le vamos a dar un punto 1 cuando tiene la respuesta mal, pero utiliza un formato correcto. El formato va a estar definido aquí y le vamos a dar un 0 cuando da la respuesta, cuando no utiliza el formato correcto. Gracias, Jorge. Vamos a ver qué dice Jorge. Si a una inteligencia artificial se le diera control sobre otras que se especifican en áreas sumando a su capacidad de interactuar con el mundo, ¿podría ser una forma de solucionar el que sea caótica? Gracias. Y lo estás viendo muy bien, Jorge. Estás viendo muy bien cuáles son los tipos de problemas de aprendizaje de refuerzo que tienen. Entonces, dame oportunidad de terminar de explicar esto y paso al siguiente tema que estás muy bien mencionando, que es una nueva forma de aplicar aprendizaje por refuerzo. Entonces, vamos a representar en número el proceso de búsqueda y también en número la recompensa. Y lo que vamos a hacer, tenemos números y lo que vamos a hacer es que vamos a aplicar un proceso de aprendizaje por gradiente o descenso por gradiente. No quiero entrar en muchos detalles tanto muy técnicos como muy generales, pero básicamente a través de esto lo que estamos identificando es una dirección.
queremos identificar cuál es la dirección de mejorar. Entonces, nada más para que quede un poquitito claro, vamos a tener estos procesos de pensamiento representados en números y vamos a decir que vamos a promediar estos números en una dirección en particular. Cada que una dimensión de este número tiene una respuesta correcta, vamos a incorporar la recompensa para ir definiendo la dirección. Y esta es la primera parte, la parte naranja, que estamos promediando distintas respuestas. Y la segunda parte es el proceso que es verde, que lo que nos dice es, vamos a limitar el aprendizaje. No queremos aprender ni demasiado ni muy poco de esta nueva experiencia, de esta nueva iteración, porque no queremos arriesgarnos a perder lo que hemos aprendido previamente. Entonces, a través de este proceso, aprendemos a reconectar las neuronas para que logren integrar el proceso de búsqueda y integrar el proceso de los resultados al proceso de razonamiento, y propiamente lo que estamos haciendo es reconectar la red neuronal para que aprenda a buscar. Ahora, Jorge está mencionando algo importantísimo, que es muy probablemente incluso que sea el documento de mañana, que tiene que ver con qué pasa cuando la inteligencia artificial le damos acceso a diferentes inteligencias. Por ahí creo que Jorge mismo también dijo que si le damos un cuerpo, no una posibilidad de experimentar el mundo a la inteligencia artificial, puede aprender más. Y eso totalmente pasa. Ahora, quiero mencionar primero las malas noticias y luego las buenas noticias. Las malas noticias es que entre más libertad le damos a la inteligencia artificial, más difícil se vuelve el aprendizaje. Y quiero tratemos de visualizar este proceso un poquitito. Perdonen un poquito que me vaya, ya casi terminado, entonces me voy a la parte más difícil, pero quiero que veamos la complejidad de lo que estamos haciendo. Entonces voy a empezar mencionando la complejidad de lo que es el aprendizaje, la generación de texto. Luego quiero mencionar la complejidad de lo que es el proceso de razonamiento, y luego quiero integrar lo que dice Jorge, que sería la complejidad de la comunicación. Entonces, empezando por el nivel más bajo, más sencillo, que resolvimos más o menos en 2021 aproximadamente, fue cuando se lanzó GPT-3, que es básicamente el mismo modelo que se usó para ChatGPT-3. ¿Qué ocurrió con para ChatGPT, perdón? Cuando nosotros tenemos ese proceso de aprendizaje, y ya lo explicaba un poquito, pero espero que quede más claro ahorita. Recordemos que nosotros, cuando estamos generando texto, lo que estamos haciendo es que estamos modelando el lenguaje. Propiamente lo que estamos aprendiendo es cuál es la siguiente probabilidad en base a las probabilidades, en base al contexto. Entonces, digamos que yo tengo, vamos a decir, un vocabulario pequeño, 10,000 posibles palabras que generar. Yo tengo un enunciado y quiero saber cómo terminar ese enunciado. Yo voy a tener 10,000 opciones distintas. Y voy a tener, vamos a decir, 10 palabras previas en el enunciado. Entonces voy a tener que aprender la probabilidad, dado que estoy viendo esa secuencia, cuál de las 10,000 palabras es la siguiente, la correcta. Así es como aprende el aprendizaje por refuerzo. Así es como aprende el primer nivel, que es la generación de texto. Cuando hacemos aprendizaje por refuerzo se vuelve más difícil, porque lo que tenemos que modelar ya no solamente son 10,000 distintas palabras, sino que tenemos que modelar 10,000 distintas palabras para 10,000 distintas palabras. Esto ocurre cuando tenemos que generar dos palabras. Cuando nosotros generamos dos palabras, lo que ocurre es no solamente tenemos que tomar en cuenta la primera palabra, sino también la segunda palabra. Y esto nos da, si primero teníamos 10,000 posibilidades, ahora por cada una de estas 10,000 posibilidades vamos a tomar 10,000 posibilidades. Es decir, los datos crecen más allá de exponencialmente. Se vuelve muy difícil. Y esto es algo lo que va pasando más o menos con el proceso de razonamiento.
Porque lo que hacemos en el proceso de razonamiento es que tenemos la posibilidad de muchos distintos pensamientos, y estos distintos pensamientos, ¿qué es lo que va a pasar? Que cada uno de estos distintos pensamientos nos va a poder llevar a distintas posibilidades. Y entonces se vuelve un espacio muy difícil de explorar, en donde no podemos explorar la totalidad de las opciones, porque cada vez que tomamos un pensamiento nos va a llevar a otros pensamientos, y a través de pasar este pensamiento vamos a pasar a los siguientes pensamientos. Entonces se vuelve muy difícil de explorar todas las posibilidades. Ahora nada más imaginemos si le agregamos un tercer nivel, que es el de la comunicación, en donde cada modelo se puede comunicar con diferentes modelos, y además de todo tenemos que decidir qué comunicarnos. Y peor todavía, porque cada modelo está pensando, está cambiando. Entonces la cantidad de opciones crece a un tamaño inconcebible. El día de hoy, con cierta capacidad, ya tenemos pasamos de 2021, que le enseñamos a los modelos a hablar. Estamos en 2025, que los modelos están logrando razonar. Todavía para ciertos tipos de problemas, en particular para los problemas que tenemos la respuesta, o para los cuales existe un ciclo de retroalimentación, no le podemos enseñar a razonar para todos los problemas. Apenas están empezando a surgir los primeros modelos teóricos en donde nos van a enseñar cómo razonan los modelos. Perdón, cómo se comunican los modelos. Y quiero mencionar nada más un poquito lo que vamos a ver mañana, o lo que muy probablemente vemos mañana, en donde lo que vamos a tener es que así como estamos representando la información, por ejemplo en Wikipedia, a través de números, ¿no? Sobre todo cuando estamos buscando, quiero mencionar cómo vamos a crear un estado o conciencia global en donde todos los modelos continuamente estén contribuyendo lo que están pensando, y vamos a encontrar una forma, vamos a entrenar un modelo que va a capturar todos los distintos pensamientos y los va a compactar, los va a comprimir y se los va a distribuir a cada uno de los distintos modelos de lenguaje. Y vamos a utilizar esa compresión o esa representación global de los pensamientos para enseñar a los modelos cuándo comunicarse, con quién y qué decir. Y la mala noticia es que es muy difícil, la buena noticia es que lo estamos empezando a hacer. Pero siendo un poquito realistas, ¿esto qué nos va a permitir? Nos va a permitir resolver nuevos problemas con mayor eficiencia. En particular nos va a permitir entrenar modelos que tengan distintas capacidades cada uno, y que estén entrenados para hacer tareas y aprendan a colaborar para resolver problemas más complejos, pero también nos va a limitar en el proceso de la complejidad, en el sentido de que no vamos a poder crecer el razonamiento de los modelos al mismo grado, porque si lo hiciéramos, se vuelve tan difícil lo que tenemos que representar, que tenemos que restringir a los modelos individuales. Entonces, como todo es un balance, así como tenemos aquí el balance de aprender de la experiencia, pero no aprender demasiado, más o menos es eso. Muchísimas gracias por todas las preguntas. Gracias, Jardín, qué gusto verte. Me quiero despedir con dos pensamientos que mencionaba al principio, y que trasciende un poquito este proceso. De hecho, Jorge ya nos daba una primer pista, que es el proceso de comunicación. Esta forma que estamos entrenando el modelo nos puede servir para también aprender a comunicarnos, en donde así como estamos aprendiendo Search, podemos aprender a comunicarnos con otros modelos. Entonces podemos agregar un nuevo token o palabra, que así como es la palabra de buscar, comunicarse. Entonces, este es un método muy general para adquirir más habilidades en los modelos. Y de forma más general, nos puede aprender a utilizar diferentes herramientas.
Entonces, si en algún momento, por ejemplo, él no solamente tiene que buscar en la web el modelo, sino que tiene que utilizar una computadora para hacer alguna tarea en computadora, o tiene que, por ejemplo, programar algo para obtener ciertos resultados, o que tiene que, por ejemplo, em, crear una imagen o entender una imagen, le podemos, usando este método que es relativamente sencillo, le podemos aprender a enseñar nuevas herramientas. Entonces, es el primer pensamiento con el que me gustaría despedirme. Es un método muy poderoso de aprendizaje. Muy costoso también, pero muy poderoso. Y de hecho no tan costoso como podríamos imaginar. Este modelo fue entrenado con 2000 distintas preguntas, afinado incluso se podría decir, y más o menos con 8 GPUs y no por un tiempo muy largo. Creo que está en días. No, olvidé un poquito. Entonces es un método tanto muy poderoso como relativamente eficiente. Y el segundo pensamiento con el que me gustaría despedirme sería cómo mejorar este proceso. Y lo que mencionaba un poquito al principio es que ahorita estamos prácticamente dejando con plena libertad al modelo. Y una de las dificultades de dejar al modelo por sí mismo es que va a ir teniendo estos procesos intermedios de identificar, perdón, que no tenemos forma de evaluar estos modelos intermedios, estos pasos intermedios. Y que esto hace que el aprendizaje sea muy costoso y además sea subóptimo. Entonces, así como estamos viendo el aprendizaje por refuerzo, hay otro tipo de aprendizaje que es el semi-supervisado, en donde nosotros vamos guiando al modelo para que vaya tomando las buenas decisiones. Entonces, sin darle la respuesta al modelo, nosotros podemos saber cuando el modelo está tomando una buena decisión o cuando no. Y esto lo podemos utilizar ya sea para cortar ese proceso de búsqueda que no es prometedor o para darle cierta información para guiar y mejorar el proceso de búsqueda. Entonces, esos son temas un poquito, así como mencionaba los temas de aprendizaje en refuerzo en línea, donde el modelo está aprendiendo en sí. También tenemos métodos de aprendizaje de esta forma que tienen que ver con guiar durante el proceso de tomar decisiones. Y con eso pues terminamos hoy. De verdad que es un gusto. Muchísimas gracias por tantas preguntas, por tantos comentarios, por tantas observaciones muy brillantes también por eso. Son temas muy avanzados que tuvimos la oportunidad que no esperaba de ver de aprendizaje por refuerzo y que por aquí vamos a seguir un poquito más. También muchísimas gracias por todo el apoyo, ¿no? Sobre todo a los cortos, les está yendo muy bien a los cortos y sé que mucho depende de ustedes. Muchas gracias de ustedes y les agradezco de verdad eso. Y les recuerdo un poquito mi misión, ¿no? Que es facilitar el acceso a la tecnología de inteligencia artificial en español. Creo que a nivel... gracias, Víctor. Y gracias a ustedes también. Y creo que como Latinoamérica tenemos muchísimo potencial, y en lo personal de verdad tengo la esperanza de que no, esto sea parte de un proceso de generar investigación. Ahorita estamos aprendiendo, pero eventualmente el aprendizaje tiene frutos y genera investigación dentro de Latinoamérica y estos mismos resultados, tanto poder crear como empresas, pero creo que más importante soluciones que nos beneficien como región. Entonces, pues sin más, excelente sábado de gloria. Mucho gusto haber estado con ustedes y que tengan una buena noche. Gracias a ti, Ricardo, también. Excelente. Gracias. Hasta luego. Y si en los comentarios se quieren presentar un poquito, hay comunidad en Discord, está un poquito apagada, pero bienvenidos todos a seguir compartiendo, conociéndonos y colaborando. Así como la inteligencia artificial, nosotros también aprendemos a colaborar entre nosotros. Hasta luego.